La charla se llama Introducción a las categorías de manejo y es una presentación relativamente corta para darles algunos elementos que les pueda servir a eh, entender mejor o poder asimilar mejor la lectura del documento de las directrices para la aplicación de las categorías de manejo de la UICN. Primero, como verán en ese documento, eh, la UICN define un área protegida como un espacio geográfico claramente definido, reconocido, dedicado y gestionado mediante medios legales u otros medios eficaces para conseguir la conservación a largo plazo de la naturaleza y de sus servicios ecosistémicos y sus valores culturales asociados. Es importante ahí el término asociados, está escrito acá, con respecto a los valores culturales. Un valor cultural per se no genera un área protegida, pero cuando ese valor cultural está asociado a elementos naturales, sí se justifica incorporarlo en un área protegida de acuerdo a esta definición de la UICN. Llamo también la atención que aquí dice por medios legales u otros medios eficaces. Ahora vamos a discutir eso un poco, pero quiero llamar su atención con respecto a ese tema. Y luego también, algo que vamos a revisar más a profundidad en la siguiente unidad, es el tema de conservación a largo plazo. Plantearnos no solo pensar en la conservación en 10, 20 años, sino pensar en la conservación en 50, en 100 años, 200 años. Bien, dentro de la definición que da la UICN de área protegida, hay algunos elementos que vale la pena resaltar. Por ejemplo, dice que son espacios geográficamente definidos. Pueden ser espacios terrestres o marinos. Esto es importante en el sentido de que hay que clarificar que las áreas protegidas deben estar delimitadas, pero eso no necesariamente implica que todas las áreas tienen que tener amojonamiento en sus límites. Hay áreas protegidas en la Amazonía que por la distancia que están de cualquier centro urbano, por la inaccesibilidad que hay también en el Chaco, por ejemplo, en algunas zonas andinas, no ameritan ser delimitadas geográficamente. No solo no ameritan, sino en algunos casos no es posible hacerlo. Esto no significa entonces que está faltando a la definición de área protegida. Si el área protegida está debidamente delimitada en un catastro, en un mapa, pues ya ahí podemos decir que con eso basta, si es que en el campo no es posible lograr una delimitación por medio de un amojonamiento, carriles, como se hace aquí en Costa Rica. Entonces, esto hay que tomarlo con cierta filosofía, como decimos, en el sentido de que geográficamente definidos, en el mejor de los casos, implica que en el campo se vea claramente dónde está el límite del área. Eso sería lo ideal. Pero si eso no es factible o no es necesario, por lo menos sí tiene que haber un mapa claramente que diga dónde empieza, dónde termina el área, y ese mapa puede ser eventualmente pasable, digamos, a un GPS, de manera que uno puede ubicar en el sitio el límite, aun cuando este no esté amojonado, ni tenga carril, ni ninguna otra seña para localizarlo. Otro punto es que dice que están establecidas por algún tipo de acción formal, jurídica o no. Debe haber algún acto de creación del área, algún respaldo de eso. Esto lo menciono porque algunas veces hay unas áreas municipales, por ejemplo, que no tienen ningún acto municipal. Simplemente a un alcalde se le ocurrió que eso debía ser tratado como área protegida, pero no se respalda con algún acto válido jurídico. Igual pasa con algunos propietarios que de un pronto a otro pues, colocan un rótulo, un cartel en la entrada de su área, de su finca, y ponen, de aquí en adelante es una reserva biológica o es un refugio, y lo declaran de manera unilateral como área protegida. Bueno, esto deja dudas de si realmente eso se puede considerar o no un área protegida porque no tiene un acto formal
que esté amparado a algún tipo de institucionalidad o de oficialidad que respalde ese acto de creación. Otro tema es el régimen diferenciado. Nosotros decimos que las áreas protegidas son un ABRAE. ABRAE son las siglas de Área Bajo Régimen de Administración Especial. Esto significa que lo que ocurre dentro del área protegida, lo que es permitido o no, y la manera en que se gestiona ese territorio es diferente a cómo se maneja o lo que se permite fuera del área protegida. O sea, hay una diferencia entre la administración de un territorio que es declarado área protegida y el que está fuera del área protegida. Esa administración especial algunas veces está señalada por el marco jurídico. Recuerden que la definición de la OICN dice que logra la conservación por medios legales o por otro medio eficaz. Bueno, en algunos casos hay una línea de pensamiento de gente que sostiene que si no hay un medio legal, realmente no hay una eficacia en la conservación. Entonces piensan que esa administración especial debe estar establecida por ley. En otros casos hay otra línea de pensamiento que aduce que, por ejemplo, comunidades originarias pueden tener áreas protegidas, esos como sitios sagrados, por ejemplo, y no son protegidos por medios legales, son protegidos por costumbres, por la misma organización de la comunidad y son también eficaces. Entonces, ahí hay dos corrientes de pensamiento y en alguna medida, pues, las dos podemos decir que si son eficaces al final, son válidas, solamente que una sostiene que la eficacia está ligada a que haya una ley y la otra sostiene que no necesariamente habiendo una ley hay eficacia en la conservación. Y el otro aspecto importante de señalar es que las áreas protegidas deben tener objetivos de conservación. Y bueno, hay toda una discusión con el tema de los territorios indígenas, porque no necesariamente están diseñados con objetivos de conservación, aun cuando conservan recursos naturales. Entonces ahí hay gente que sostiene, o técnicos o pensadores o políticos que sostienen que no pueden entrar en la contabilidad de áreas protegidas los territorios indígenas. Otras corrientes también de pensamiento pues sostiene que sí, que los territorios indígenas al estar bien conservados realmente se pueden considerar áreas protegidas. Entonces también esto genera un poco de ruido, genera un poco de discusión de gente que está a favor o en contra, de que sitios que en los cuales no se determina claramente cuál es su objetivo de conservación, no deberían ser considerados áreas protegidas. Tal es el caso de ciertos territorios indígenas que están en buen estado de conservación, porque no todos los territorios indígenas están en buen estado de conservación, pero aquellos que lo están, pues entrarían entonces en esta discusión. Ahora, con respecto al tema de categoría de manejo, podemos decir que la categoría de manejo es una tipología de área protegida. O sea, son tipos de áreas protegidas y cada tipo lo caracteriza los objetivos y las características que debe tener el área protegida que ostenta esa categoría. Es un abanico de opciones que eventualmente, de las que eventualmente un país puede echar mano para declarar áreas protegidas que cumplan características diferentes o que atiendan objetivos o situaciones diferentes. Por ejemplo, si tenemos un territorio que queremos conservar y hay una comunidad que hace uso de ese territorio, probablemente necesitaremos una categoría de manejo que sea compatible con actividades humanas de uso del territorio. Si tenemos un territorio que es muy vulnerable, que es muy frágil, que tiene características ambientales muy especiales, muy particulares, y no queremos que sea eventualmente tenga acceso a actividades humanas a ese territorio, pues lo declaramos con una categoría de manejo que es muy restrictiva, que no permita, digamos, la actividad humana. Entonces, las categorías de manejo nos permiten crear áreas protegidas para diferentes circunstancias y necesitamos tener todo ese abanico de circunstancias disponibles. Por eso cada país, en el momento en que crea sus leyes de áreas protegidas, establece una batería de categorías de manejo.
Aquí el problema que hemos visto es cuando esas categorías de un país se comparan con las categorías de otro país. Puede ser que tengan la misma nomenclatura, por ejemplo, Parque Nacional. Parque Nacional es una categoría de manejo que está prácticamente en todos los sistemas de áreas protegidas en el mundo. Ahora, lo que entiende un país por Parque Nacional puede ser muy diferente a lo que entiende otro país. Y las reglas del juego pueden ser muy diferentes. De hecho, eso ocurre. Si ustedes van a Argentina, encontrarán que dentro de los parques nacionales no está permitida los asentamientos humanos. Hay excepciones a esa regla, pero son excepciones. Diferentes, por ejemplo, en el caso de Colombia, en donde eso no es un problema en ese país. Y las dos son categorías de parque nacional. Entonces, a veces los países tratan con un mismo nombre una categoría diferente. Y eso confunde a la hora de dialogar o a la hora de establecer comparaciones entre países. Por lo que expuse anteriormente y por otras razones, la UICN creó un sistema internacional de categorías que consiste en seis categorías con objetivo de apoyar la estandarización de este concepto de categorías de manejo. Fue propuesto por la Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la UICN. La Comisión Mundial de Áreas Protegidas es la que administra este esquema de categorías. Son un esfuerzo por generar un estándar que permita de alguna manera homogenizar un lenguaje internacional. Esa es una cara de la moneda de este sistema internacional. Entonces yo, por ejemplo, puedo ir a otro país y yo digo, bueno, yo en mi país, yo soy el director de un refugio nacional de vida silvestre. Y entonces en el otro país me dicen, bueno, pero eso más o menos, ¿qué tipo de área protegida es? Bueno, es un área protegida que equivale o corresponde a una categoría 4 de UICN. Bueno, dice la otra persona, en mi país los refugios nacionales de vida silvestre equivalen a categoría 2 de UICN. Entonces ya sabemos que ahí, aunque tenemos el mismo nombre, el tipo de categoría realmente es diferente. Entonces, estos elementos, digamos, estas categorías de la UICN nos ayudan a entender mejor de qué se trata, cómo es que funciona la categoría en otro país. Pero esto no es lo más importante, esta cara de la moneda, sino la otra cara de la moneda. Y es que las seis categorías indican a los países cuáles son los 6 tipos de áreas protegidas que esos países deberían tener dentro de su esquema de categorías. Entonces, por ejemplo, podría llegar uno a un país, revisar las categorías, hacer la equivalencia de esas categorías del país a las categorías internacionales y descubrir que el país no tiene ninguna categoría equivalente, por ejemplo, a categoría 5 de UICN. Son paisajes protegidos. Bueno, ahí hay un vacío de tipología de área protegida que ese país no tiene. Puede ser que esté justificado porque no lo tenga, pero tal vez le está haciendo falta. Entonces debería crear ese tipo de área protegida. Estos son parte, digamos, de las funciones que cumple este sistema internacional. Y está dividido como en dos grandes bloques, las categorías 1, 2 y 3, que son categorías de protección estricta, y las categorías 4, 5 y 6, que son de uso sustentable. Ustedes van a poder revisar esto cuando lean las directrices para la aplicación de las categorías. Entonces, ese abanico de opciones, de alternativas de las categorías, lo vamos a ver rápidamente acá, pasando de la izquierda a la derecha, de lo más estricto a lo más permisivo. Entonces tenemos primero las categorías 1A y 1B. Ustedes descubrirán cuál es la diferencia entre la categoría 1A y 1B revisando la bibliografía, pero esta es la categoría más restrictiva que propone la UICN. Entonces es un tipo de categoría para protección de espacios que son realmente muy vulnerables y requieren de una protección mucho más fuerte. Un poco menos restrictivo están las categorías 2,
que es la categoría que se conoce mucho como Parque Nacional. La categoría 1A, 1B se conoce popularmente como Reserva Biológica. Pero estos nombres, cuidado, porque no necesariamente corresponden. Por ejemplo, lo que está colocada en la foto es la reserva, la reserva municipal de Tucabaca. Ellos le llaman reserva a eso, pero esa área protegida es manejada como una categoría 2 de UICN. Podría perfectamente llamarse Parque Municipal Tucabaca. Entonces, ahí es donde vemos que una cosa es la nomenclatura que le asigna el país y otra cosa el equivalente de esa nomenclatura a las categorías internacionales. Luego está la categoría 3, una categoría que, a diferencia de la categoría 2, que es de protección de grandes paisajes, esta categoría 3 está enfocada más en sitios, en aspectos, en rasgos, elementos del paisaje, de rasgos naturales, geológicos, por ejemplo, ese que está colocado ahí, que no es un área protegida, pero podría ser perfectamente un monumento natural, que es como llama UICN a esta categoría, que correspondería a la categoría 3 de UICN. Luego entramos a la sección de las categorías que ya van siendo más permisivas, que permiten mucho más actividad humana. Y estamos ahí en la categoría 4. La categoría 4 se enfoca en las áreas que manejan el recurso con objetivo de conservarlo. Esto, por ejemplo, puede ser cuando hay actividades humanas que desarrollan, digamos, consumo de una cierta especie, y entonces se quiere proteger esa especie, pero al mismo tiempo permitir esa actividad o permitir ese manejo para efectos de consumo. Entonces esto entra dentro de lo que es la categoría 4, que la UICN se le llama refugios de vida silvestre. Luego tenemos la categoría 5, que es una de las categorías menos usadas. Es una categoría que protege paisajes antropizados, o sea, son paisajes que a partir de la presencia humana han sido modificados y entonces se protege esa modificación, ese resultado de esa actividad humana. Entonces ahí se protege tanto la actividad humana que moldea el paisaje como el paisaje mismo. Es una categoría muy bonita, muy interesante. Funciona muy bien en países asiáticos, europeos, en donde muchos paisajes han sido muy modificados y se quiere mantener esa modificación del paisaje. Y por último está la categoría 6, en donde están las áreas protegidas que fomentan el uso sustentable de sus recursos, conservación y uso sustentable de sus recursos. Por ejemplo, categorías como reservas forestales, son categorías, las RESEX en Brasil, son categorías típicas, categorías 6 de UICN, categorías que fomentan, trabajan el desarrollo sustentable. Entonces, este es el abanico que propone la UICN y cada país, de acuerdo si se adhiere a esta propuesta, cada país debería tener categorías en cada una de estos ámbitos. No significa que tenga que haber una sola categoría por cada uno, o sea, no necesariamente tiene que reducirse a 6 categorías. Por ejemplo, en Brasil funciona muy bien lo que llaman las reservas de desarrollo sustentable, reservas forestales y RESEX. Esas 3 categorías tienen sus objetivos muy particulares y esas 3 son categoría 6. Entonces, no sería conveniente reducirla a una sola categoría, pero sí sabemos entonces que la categoría 6 está bien representada en Brasil a través de estas 3 tipos de categorías que se pueden encontrar en ese país. Y hay otras más de categoría 6. Bien, este gráfico también lo conocen. Este gráfico lo mostré ya con más complejo que este, lo mostré en la charla de enfoque ecosistémico. Y lo que hace es mostrar cómo hay una relación inversa entre estado de salud
del sistema socioeconómico y estado de salud del sistema silvestre, según las categorías avanzan de izquierda a derecha. Y tenemos entonces que las categorías de la izquierda, el capital natural, se mantiene mucho más, a diferencia del lado derecho, en donde el capital social es el que se mantiene, o el que es más abundante, digamos, por decirlo de alguna manera. Y entonces el capital social que soporta el capital natural disminuye sustantivamente el lado izquierdo, o sea, las categorías que son más restrictivas, versus del otro lado, en donde el capital natural es el que está disminuido porque se promueven más las actividades humanas. Esto es una cuestión muy esquemática, no es un gráfico preciso, simplemente es un diagrama para mostrar un poco cómo funciona ese tema de las categorías y cómo, digamos, las categorías, las primeras tres categorías, 1, 2 y 3, son categorías en donde vamos a ver mucho más capital natural y mucho menos capital social o económico, a contraposición de las categorías 4, 5 y 6, en donde vamos a ver mucho más capital social, económico y menos capital natural. Aun cuando muchas veces, en muchas áreas protegidas, hay un buen equilibrio entre estas dos cosas. Quiero comentarles algo sobre las denominaciones internacionales. Tienen una bibliografía al respecto, pero quiero comentarles que las denominaciones internacionales son eventualmente distinciones a un territorio que son otorgados por organismos internacionales. No son declarados por los países en sí. Son solicitados por los países, pero declarados por organismos internacionales. Tal es el caso de las reservas de biosfera, el caso de los sitios de patrimonio natural de la humanidad, que son declarados por la UNESCO, al igual que las reservas de biosfera por el programa MAP de la UNESCO. Igualmente tenemos los humedales de importancia internacional, que son declarados por la Convención Ramsar. Estos son como los más clásicos, pero también tenemos los geoparques, que son declarados por la UNESCO. Tenemos sitios de importancia para la conservación de aves, AICA o IVA, esto declarado por BirdLife International. Y tenemos también hotspots, que es declarados por CI, y podemos nombrar otros más que hay en el mercado. Ustedes van a revisar un texto que va a hablar entonces sobre estas tres denominaciones internacionales que están resaltadas en rojo. Ustedes van a leer un texto, solamente que no va a ser en esta unidad, va a ser en la unidad 4, cuando discutamos el tema de la integración de las áreas protegidas en un paisaje mayor. Ustedes van a tener la posibilidad de leer un poco más y profundizar sobre estas denominaciones internacionales. No lo haremos en esta unidad, lo haremos en la unidad 4. Y en ese momento pues tendrán la oportunidad de estudiarlas un poco más y reflexionaremos cómo es que estas denominaciones internacionales ayudan a las áreas protegidas a vincularse con un paisaje mayor. Pero eso, como les dije, es un tema de la unidad 4. Ahora sí quiero hacer una reflexión respecto a las denominaciones, y es que hay también dos tendencias aquí. Hay una tendencia a pensar que las denominaciones internacionales no son categorías de manejo o no son áreas protegidas como tales, y otra tendencia a pensar que sí lo son. Bueno, ¿por qué la diferencia? Bueno, básicamente porque una denominación internacional viene de un organismo internacional que por soberanía de los países, ese organismo no puede establecer regulaciones al uso del territorio en ese lugar. Por ejemplo, un país solicita que sea declarada reserva de biosfera un sitio. La UNESCO lo que hace es decir, sí, bueno, de aquí en adelante ese lugar va a ser reserva de biosfera. Ahora, en términos de legislación, no ha cambiado nada en cuanto al uso del territorio, que sí ocurre con el caso de un área protegida declarada en el marco jurídico del país. Entonces, ahí hay un tema gris, porque también recordemos que desde el punto de vista de la UICN decía que
se puede proteger por medios legales u otros medios eficaces. Entonces, si declarar una reserva de un territorio como reserva de biosfera provoca la conservación de ese territorio, pues entonces estaría siendo un medio eficaz y ahí podríamos decir que sí es un área protegida. Ahora, lo que hacen muchos países es que las zonas que quieren realmente conservarse dentro de la reserva de biosfera, que generalmente son las zonas núcleo, coinciden o son declaradas como parques nacionales o alguna categoría de protección estricta, para respaldar el hecho de que las reservas de biosfera no traen aparejado un área, digamos, una administración especial jurídicamente hablando. Entonces, estos son grises y discusiones que hay interesantes. Por ejemplo, en el caso de Salta, ellos pusieron en la ley que ellos podían ratificar una reserva de biosfera como área protegida provincial. Entonces, el gobierno argentino puede pedir la declaratoria de la reserva de biosfera a la UNESCO declara el territorio como de reserva de biosfera y la provincia de Salta ratifica como área protegida dentro del sistema provincial esa reserva de biosfera. Entonces ahí se le está dando un marco jurídico a esa declaratoria y ese régimen especial está sustentado jurídicamente. También hay un caso interesante en México en donde dentro del sistema de áreas protegidas mexicano, una categoría de manejo es reserva de biosfera y una categoría muy usada. Hay muchas áreas protegidas declaradas como reserva de biosfera. Ahora, no todas esas áreas, esas reservas de biosfera declaradas por el país han sido ratificadas por la UNESCO, pero muchas de ellas sí lo han sido ratificados, entonces tienen una doble declaratoria. Tienen una declaratoria por país, respaldado de acuerdo a su legislación como área protegida de país, y tienen un respaldo de declaratoria de UNESCO. Lo interesante ahí es ver, pues yo eso no tendría en este momento capacidad de decirlo, a qué categoría de UICN corresponde esa reserva de biosfera. Pero bueno, estas son discusiones ricas, son discusiones técnicas y hay diferentes puntos de vista y eso es lo que hace que estas cosas sean realmente interesantes. Bien, esto es lo que quería comentarles sobre las categorías de manejo. Espero que podamos discutir este tema en el foro. Los invito a leer las directrices. Es un tema interesante. Estudiar esas directrices bien para entender esas categorías que propone la UICN. Esto no es teoría abstracta, es teoría aplicada a la gestión de áreas protegidas. Tiene una aplicación práctica muy fuerte. Entonces es bueno que estudien bien cuáles son esas diferencias entre las diferentes categorías propuestas por la UICN. Entender esas diferencias los va a poner en una posición técnica mucho mejor para poder entender las diferencias que deberían haber o que hay en la gestión de las áreas protegidas con las que ustedes estarán vinculados en su desarrollo profesional. Nos vemos en el foro. Muchas gracias.